buenos días. Hola. Sí, bueno, soy Javier, soy de Bilbao y yo empecé caminos en Santander en 2011. Y un poco siempre me gusta contar el origen de todo esto porque, bueno, lo mío sí que era una decisión de pasión. Yo estudié porque me gustaba mucho la construcción y desde pequeño siempre había estado en contacto con obras y sobre todo ahí siempre cuento la figura de mi abuelo que trabajaba en la obra y siempre veía como con muchísima autoridad al ingeniero de caminos, ¿no? Y entonces a mí eso, pues de alguna manera yo que tenía 10 años, decía, pues este tío, si mi abuelo es la hostia y mi abuelo adora o le ponen un pedestal a esta figura, tiene que ser increíble. Y yo creo que fue por eso, o sea, un poco en el subconsciente ir poniendo esa semilla. Y yo empecé eso, pues por esa inercia del subconsciente, no me lo dudé. De hecho, en las opciones de selectividad yo marqué solo una, o sea, sabía que iba a entrar porque por nota era accesible, tenía buenas notas. Y nada, y fui a Santander, una buena decisión por salir de casa, espabilas en un momento. Y nada, hice toda la carrera ahí, el grado, yo soy del plan nuevo. Y en el tercer año pues tuve la oportunidad de irme de Erasmus y me fui a Dinamarca. Eso fue un poco el principio de la aventura internacional. Yo siempre había querido irme fuera también, es algo que tenía en mente y de alguna manera pues los países nórdicos me atraían. No sabía muy bien por qué, pero también pues un poco de la intuición. Elegí Dinamarca, un poco contrario a las opciones habituales, que eran Italia y a pasarlo bien y tal, y bueno, yo decidí irme a Dinamarca. Y nada, hice el año en Dinamarca, me volví, y ya en cuarto pues llegó un poco la decisión de, oye, ¿cómo sigue esto? Porque ahora pues, yo sí que quería hacer máster y no tenía muy claro ni dónde ni qué. Y bueno, ahí hablando con algunos amigos y contrastando un poco lo que venía de otros años, porque nosotros éramos el segundo año del plan nuevo. Entonces, bueno, la verdad, y esto es opinión personal, todavía estaban un poco las cosas sin aterrizarse muy bien. Había muchas asignaturas que duplicaban contenidos, un poco desorden en materias, y dije, yo prefiero salirme de aquí y en esa búsqueda que empecé a hacer pues, un poco el benchmark, ¿no? de diferentes opciones, decidí, bueno, en el top 3 estaba, yo me quería ir fuera ya, bueno, tenía Madrid y Barcelona como opciones, y luego planteé irme un poco más fuera aún, y metí, pues, no sé si era Milán, el Politécnico, Delft y el Royal Institute of Technology, el que se llama KTH, en Estocolmo. Y leyendo los programas, a mí el de Estocolmo me atraía un montón, porque básicamente podías elegir tú la especialización que quisieras, pero podías elegirlo materia a materia. Entonces te customizabas tú el máster entero. Y a mí esto me atraía bastante, seguí leyendo, y yo había estado en Suecia, en el año de Dinamarca, pues me cogí un día el coche y me fui a Suecia a verlo. Sí, y dije, wow, qué país más interesante, ¿no? Súper bonito, organizado, los suecos eran como también muy profesionales en lo suyo, y la Universidad de KTH pues tenía un prestigio internacional bastante alto, y dije, venga, voy a echar aquí. Y eso fue una decisión que parece muy esto, pero en una tarde, o sea, me miré los másteres, bueno, y con un amigo decimos los dos ir juntos a Estocolmo. Así que bueno, ahí fue el inicio de la aventura internacional. Yo quería especializarme en estructuras, a mí era lo que me gustaba después de haber hecho todo el máster, todo el grado, y dije, venga, pues voy a elegir mi máster en Suecia, en la vertical de estructuras, y pues a mi amigo también era lo que más le motivaba, y básicamente hicimos los mismos cursos todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, ahí la verdad es que Suecia, desde el punto de vista académico, en una universidad tan de alto nivel, pues tenías unos servicios, unos profesores de mucho calibre, y poco a poco a mí me empezó a dar por la vena más académica y, bueno, pues acabas, ¿no? Acabé en el departamento de dinámica de estructuras y empecé a ver que ahí
que había mucho por investigar todavía, el conocimiento, esto era 2015, y bueno, había pues papers y había publicaciones en el ámbito, pero todavía había mucho por investigar. Y en esto que, bueno, de la que le cogía el gustillo, nosotros en Suecia tenemos una tesis de fin de máster que es un semestre tiempo completo. O sea, no es como la tesis de fin de máster en España, ahí es como un predoctorado, es como un paso previo. Y te asignan un profesor que está doctorándose, y bueno, todo lo que haces en ese semestre es tu tesis, que bueno, aquí se llama tesina y es master thesis, ¿no? Y yo decidí hacer esa tesis de la dinámica en estructuras ligeras y cómo se afecta la estructura ligera con el paso de un peatón corriendo. Y esto a mí me parecía potente porque es un fenómeno bastante complejo de calcular y a efectos del bien social. Yo decía, ya que hago algo, pues que sirva para algo. Yo creía y tenía un poco la hipótesis en mi mente de que podría haber un método simplificado, desde el lado conservador, lógicamente, pero un método simplificado para que no tengamos que hacer todas las simulaciones para calcular una estructura, sino que simplemente con 4 parámetros y igual unas tablas pudiéramos hacer esa correlación, es decir, esta estructura no necesita amortiguación o está ok, ¿no?, desde el punto de vista dinámico del confort. Y nada, eso pues me dio por ahí, me metí en un berenjenal terrible porque eso era bastante complejo. Y bueno, lo cierto es que me gustaba mucho, le dediqué mucho tiempo y gané un premio, de hecho, una de las mejores tesis de Suecia de ese año, no porque fuera más listo que nadie, sino porque le metí una cantidad de horas que ahí se me fue un poco, ¿no? Pero bueno, eso también me dio un poco para descubrir que lo académico no era lo mío. O sea, que está muy bien, que sí, que he hecho algo que es bonito y he estado muy entretenido durante 6 meses, pero yo no me veía dedicándome 10, 15 años de mi carrera a estudiar un fenómeno tan específico, tan aislado, tan mucho impacto, pero a la vez poco. No sé si se entiende, ¿no? Por cómo soy yo prefería un poco más de salseo. Y entonces dije, bueno, pues lo académico no, y ahí ya había finalizado mi máster, pero sí que me quería quedar en Suecia porque era un país pues, que me había tratado muy bien, que yo estaba muy a gusto, tenía mis amigos, tenía mis hobbies y ya básicamente en ese punto hablaba sueco, que es importante también mencionarlo, que decidí desde el día 1 aprender sueco porque... ¿Qué idiomas hablas? Bueno, sueco, inglés, castellano. Me gustaría decir que hablo euskera, pero es que cada vez se me olvida más. Lo tengo en un cajón ahí atrás. Y empecé alemán hace un montón de años, pero básicamente con el sueco lo solapé todo. ¿Y los hobbies? Bueno, los hobbies, bueno, a ver, con 25 años, pues los hobbies son los que son, pero sí que, bueno, hacía bastante deporte, me gustaba bastante explorar, entonces hacíamos pues muchos viajes por la región, no necesariamente fuera de Suecia, pero bueno, hacíamos viajes por ahí. Y luego, bueno, un poquito más tarde yo empecé a hacer esquí de fondo, que esto también es bastante interesante, porque el invierno en Suecia es duro y más o menos desde noviembre hasta marzo vives de noche. O sea, obviamente hay día, tienes 6 horas de luz, pero el sol, si lo ves, el movimiento del astro hace así, ¡pum!, sube un poquito y enseguida ¿El cae. Erasmus dónde hiciste el de Dinamarca? En Dinamarca era en un pueblo que se llama Horsens y bueno, es un pueblito. O sea, ahí la verdad es que no fue idílico ese Erasmus, me lo pasé muy bien también, pero... entonces, bueno, el tema del esquí de fondo que fue un esto de supervivencia. Yo en invierno decía, a mí este país me gusta, me trata muy bien, me quiero quedar aquí, pero necesito hacer algo para que los inviernos no se me hagan tan duros, porque el no ver el sol al cuerpo humano le afecta extremadamente negativamente. Y entonces, bueno, pues me compré unos esquís, me convenció un tío ahí, un sueco que conocí tomando cafés, en un café donde hablábamos sueco. Era para yo practicar y había suecos voluntarios y el tío un día me dice, oye, ¿a ti te gusta esquiar? Y yo sí, yo esquiaba de antes, pero hacia abajo.
Y este me dice, ¿has probado el esquí nórdico? El esquí, que aquí se llama esquí de fondo. Digo, pues no. Hay una carrera en el norte de Suecia de 90 kilómetros. Y yo, ¿qué? 90 kilómetros. Y dije, pero me dice, es uno de los clásicos suecos. Es como que fue la entradilla, y yo que soy un picao. Le dije, que esto es como un reto para los suecos. Y me dice, sí. Dice, venga, pues vamos a por ello. Entonces, bueno, eso es un poco la historia. Yo sí que ahí me compré unos esquís y por la excusa, pero empecé a entrenar con él y me iba a los lagos, que en invierno se congelan, y era un poco mi hobby de domingo, y encontré que te da mucha paz, porque tú ahí, si vas acompañado, porque es como social, pero si vas solo, estás solo en mitad de la... Es un paraíso para tu mente, ¿no? Y eso era uno de los hobbies, por ejemplo, ¿no? Que yo empecé a desarrollar en Suecia, pero era también una supervivencia, por lo que te digo del sol. El sol afecta mucho y, de hecho, bueno, luego hablaré un poco de esto, es uno de los motivos porque al final la gente no aguanta en los países nórdicos. Entonces, bueno, retomando un poco la conversación de dónde estábamos cronológicamente. Sí, hemos acabado con... Acabé la tesis. Acabé la tesis y dije, bueno, pues vamos a lo profesional. Yo me había estado más o menos preparando, pues había estado mirando qué ingenierías hay por allí, qué quiero hacer, y yo, como estaba obsesionado con los puentes, yo quiero hacer puentes a tope. Y eché pocos currículums, porque en ese momento había buen mercado en Suecia, y yo creo que les hizo gracia que hablara sueco en dos años, y me cogieron, vamos, directo casi. Y esto es una empresa danesa, casualidad, que se llama Cowi, que es uno de los líderes mundiales en diseño de infraestructuras. Aquí en España yo creo que no operan mucho, pero en el ¿Se llama deletrear? C-O-W-I, Cowi. ¿Y es danesa? Sí, depende si le preguntas a un danés, será Cowi, y si le preguntas a un sueco, será Cowi. Pero sí, bueno, son bastante grandes, ¿vale? Estarían al tamaño de WSP, y bueno, estas un poco más grandes. Y nada, yo había estudiado 6 años para ese momento, me meto ahí y el mes 4 digo, ¿qué hago aquí? O sea, para mí esto fue como un azote de realidad, digo, esto es aburridísimo. O sea, para mí el diseño de puentes pues era como, joder, pues tengo un reto técnico, demográfico, estético y una serie y hago un puzzle y concibo y diseño y tal. Y ahí era como, claro, igual fallo mío, que soy demasiado inocente, pero al final, claro, el 95% de estructuras que se hacen no son Golden Gates ni la Pepa, es un cruce y una pasarelita y cosas así. Y nada, me metí a hacer bueno, me metieron en un proyecto que se llama el canal de Södertälje, que Södertälje es la sede Scania, de los que hacen camiones, está en Södertälje, es un pueblo como a 50 kilómetros de Estocolmo. Bueno, pueblo-ciudad. Y bueno, ahí estaba, yo aprendí mucho, pero decía, si es la 8ª vez que reviso el mismo puente, joder, qué aburridísimo es esto, yo necesito, o me dais más trabajo o me cambiáis de algo, o sea, ¿Y el puente era en Södertälje, sí. Era un canal, pero nosotros en el departamento de estructuras hacíamos toda la accesibilidad, pues todos los cruces del canal y todas las pasarelas peatonales por los laterales y tal. Y dije, joder, pues igual me he equivocado, porque yo creía que el diseño de un puente era un proceso creativo, ingenieril, de alto, ¿no?, valor, abstracción y tal y cual, y al final, joder, he hecho unos cálculos, pero que los he revisado 100 veces, porque me están cambiando la distancia entre pilotes y tal. Yo creo que fue un cúmulo de cosas que quizá, pues, yo qué sé, pues igual el jefe tenía que haberlo, ¿no?, un poco en función de la persona que tienes delante, tienes que saber lo que le motiva, lo que no, lo que tal, y bueno, yo ahí no encajé bien. Pero más allá de eso dice, bueno, pues podría probar en otra ingeniería o en otra disciplina. El tema es que yo lo que había visto es que la gente que estaba a mi alrededor, yo les veía y decía, a mí esta vida no me gusta. O sea, me puedo ver aquí pues 1 año, 2, 3, 5, pues no quiero dedicarme a esto, ¿no? Y para mí eso fue pues, un proceso un poco de decir, joder, ¿qué hago ahora, no? Que he estudiado 6 años para esto, creía que era algo que me entusiasmaba y acaba de, vamos, y no, y en absoluto. Y entonces hay casualidad, veo en el LinkedIn que una empresa española
iba a Suecia a hacer un proyecto, ¿vale? Era Robert Alcisa, que es una constructora de Valencia, que no sé si la conoceréis, bastante, es del tamaño medio grande de las de España, pues no sé si será un top 10, top 15 de tamaño. Y estaban haciendo la expansión a Suecia y les habían adjudicado un tramo de alta velocidad, un trayecto de, bueno, eran también un complejo de carreteras, bueno, de viales, puentes, unos rellenos en un lago y una serie de, bueno, y unos cuantos kilómetros de vía y luego unas actuaciones en una vía existente. Bueno, en total, como unos 30 millones de euros. Y era un poco, yo lo veía como una oportunidad de, joder, probablemente sea el único ingeniero español que habla sueco. Estos tíos están fichando una organización desde cero. Me parece un reto bastante bonito. Entonces ahí, bueno, le escribí por LinkedIn al country manager de Suecia y la verdad es que en cuestión de 2 semanas, no, bueno, no sé si serían 2 o 3, pero vamos, fue súper rápido. Claro, tenían urgencia de empezar y en 3 semanas yo ya me había hecho todo, bueno, dejé un sitio, me metí al otro y nada, y me mudé a la ciudad de Norrköping. Bueno, me mudé de forma parcial. Yo mantuve la condición de que quería vivir en Estocolmo, entonces entre semana iba a Norrköping, que es como distancia, pues como un Gijón-Bilbao, ¿vale? Más o menos, pues en tren era como 1 hora y media o algo así. Y allí, pues el primer año, la verdad es que yo estaba en mi salsa. Ahí sí que encontré, pues, como un ambiente dinámico, había que resolver un montón de problemas, había que planificar, había que hablar, gestionar, coordinar, había que ponerle cabeza. Me gustaba mucho y estaba aprendiendo mucho de la obra, ¿no? Ahí, o sea, yo ya había transicionado de diseño a obra. ¿Y en Atisa qué estabas haciendo ahí? ¿Qué obra era? Se llama Cardone Banan, ¿vale? Que es, bueno, un tramo de alta velocidad de Suecia. Eso es. Y nada, pues ahí la verdad es que todo iba bien y luego aquí, bueno, creo que es interesante empezar a hablar ya de quizá mi situación actual, ¿no? Porque ese proyecto fue un poco el germen de donde he acabado yo hoy en día en lo que hemos montado. Yo en este proyecto pues, veía bastante descontrol en las obras. Sí, era un proyecto que al final pues, la constructora normalmente lo que hace es subcontrata lotes, o sea, coges un proyecto, tú lo planificas, lo estructuras, tú le pones un poco el coco de a ver si puedes sacarle algún modificado, a ver si puedes, cómo lo haces de forma más óptima, pero al fin y al cabo lo rompes en lotes y lo subcontratas. Y en esa rotura y en subcontratación nosotros teníamos un problema bastante grande de, bueno, pues que es el día a día de la obra, les pasa a todos, el control, ¿no? Cómo consigo de forma eficiente saber qué está pasando en mi obra y tener todo bien documentado, bien estructurado y tal. Y eso, bueno, yo tenía el rol de Project Engineer, que es una persona que es como el brazo derecho del Project Manager, pero sin la responsabilidad. Pero yo sí que a efectos prácticos básicamente cubría las mismas funciones, ¿no? Entonces era mi responsabilidad tener un número de, oye, ¿cómo va esta obra? Y en una obra de 7 kilómetros de largo, con 10 subcontratas y con un tío que habla polaco, el otro checo, el otro sueco, el otro alemán, el otro no sé qué, es un jaleo terrible. Y bueno, ya empecé a darle vueltas, decía, no puede ser que en mi trabajo del día a día no me queden horas para pensar. O sea, a mí me gustaría tener un poquito de manga para poder darle un poco de vueltas a cómo leerme bien el contrato. Al final, la constructora hoy en día es un gestor de contrato. Cuanto mejor te lo sabes y mejor entiendes lo que tienes que hacer y cómo, y el tablero del ajedrez, más rentabilidad le puedes dar. Y yo veía que en la organización hacíamos de todo menos eso. O sea, igual sí que se hacía, pero al final, realmente el valor del equipo de la gestión de la obra residía en ponerle cabeza a las cosas. Y nosotros no lo hacíamos. Estabas todo el día apagando fuegos, que si la máquina se ha roto, que si tenemos una voladura y no tenemos los papeles en orden. Y al final dices, joder, somos administrativos, todos. Estamos todos moviendo papel de adelante para atrás, pidiendo números, oye, ¿qué has hecho? Tal, pásame la foto, pásame el documento, actualízame esto, tal y cual. Y decía, esto no puede ser. Tiene que haber un software o algo
que nos ayude a poner orden en esto. Y yo ahí en mi tiempo libre, que no tenía mucho, le daba vueltas y buscaba soluciones, ¿no? Online. Decía, bueno, a ver si alguien más tiene el mismo problema que yo y a ver si alguien lo ha resuelto. Y había, obviamente, muchas soluciones por allí, bueno, por allí y por acá. O sea, yo miraba software en Estados Unidos, miraba software en todas partes, y esto era 2018 ya, más o menos. Digo, joder, no hay nada, hice un montón de pruebas, digo, no hay nada que me dé el número. O sea, yo me da igual saber si está hecho o si no. O sea, no quiero gestionar una obra con posits, necesito un número, ¿cómo voy? Y a esta velocidad me voy a retrasar. Y bueno, como no había nada, dije, joder, pues igual aquí hay un mercado y hay una oportunidad de negocio. Y ese es el origen de Odey. Odey es mi empresa actualmente, es una empresa tecnológica y básicamente nos dedicamos a darles control a las constructoras, control sobre su obra. Mucha gente nos dice, yo esto lo tengo con el ERP, nos mezclan mucho, ¿no? Y no somos un ERP, somos una herramienta de control de proyectos que complementa al ERP. O sea, para todo aquel que sienta que el ERP se queda corto, porque es difícil de usar, porque el jefe de obra, por mucho que tiene un sistema, no lo usa, porque le faltan funcionalidades, por lo que sea, eso es un síntoma de que necesitas algo más, ¿no? Yo siempre digo, esto es como intentar jugar un partido de fútbol con botas de monte. O sea, cada cosa para lo que es. Y en este caso, los sistemas actuales no nos estaban dando a nosotros las herramientas para gestionar bien la obra. Yo necesitaba algo que fuera ágil, que pudiera llevar en el móvil, que pudiera sacar una foto, pudiera enviar, pudiera centralizar toda la información en un único sitio y dejar de trabajar con Excel, con boli, con papel y con documentos en 100.000 carpetas que no sabías ni dónde estaban. Entonces, bueno, con esta idea ya en la cabeza y habiendo visto que era una oportunidad de negocio y habiendo visto que no había nada en el mercado, dije, joder, pues voy a montarlo. Esto no es de la noche al día, lógicamente exige mucho, ¿no? Darle mucha bola. Yo en ese momento también pues ya llevaba 1 año y pico en la constructora y estaba viendo que bueno, me estaba quemando. Poco a poco, pero yo estaba viendo que al final una obra que pierde dinero genera mucha tensión. Esa tensión normalmente se descarga en los que estamos en la obra y, joder, yo no me merezco esto. O sea, yo estoy desplazado aquí en mi casa, estoy haciendo un buen trabajo y sin embargo todas las broncas nos caen a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto también es un poco mi ángulo desde donde lo viví yo. Podía haber aguantado, tampoco quiero mentir, o sea, es decir, hay que aguantar las cosas, tampoco te vas a la primera de cambio. Yo estaba dispuesto a aguantar, pero bueno, si metes todo en una coctelera y dices, bueno, tengo una oportunidad, quiero investigarlo, y encima estoy viendo que esto igual tiene unas patas cortas y que además la obra se va a acabar en medio año, pues empecé a plantearme oye, ¿y si me voy ya y monto esto? Y bueno, y eso fue lo que pasó en enero del 19. Bueno, yo dimití y... Sin terminar la obra. Sin terminar la obra, sí. Y dije, bueno, es el momento ahora. Por otras cosas también, pues porque había hablado con un par de amigos y estábamos todos como en un buen momento temporal y teníamos que coger la oportunidad que se nos planteaba. Y ahí, bueno, para un poco salir de la rueda del ratón, porque lo más normal es, bueno, pues dejo un trabajo y cojo otro, pero esto no me hubiera permitido a mí darle una pensada buena, con frescura, a lo que quería hacer, pues decidí algo que es bastante... Todavía me lo echan en cara a mis jefes antiguos, me dicen, te fuiste a Filipinas. Yo, joder, pues no fui de vacaciones, ¿no? En parte sí, me fui a descansar, pero sobre todo para mí era como un salirme de la rueda, algo que cambia mi rutina y algo que me permite pensar. Entonces, bueno, yo ahí me fui a Filipinas 3 meses. ¿En qué parte? Pues bueno, hice Filipinas, Malasia e Indonesia. Un mes ¿En Filipinas en qué parte? En Filipinas estuve sobre todo en la isla de Palawan, en Siargao y en Siquijor. Y algún sitio más ahí por el medio que nos pillaba, que transitábamos, ¿no? Pero sobre todo, Filipinas fue el primer mes, que es todavía como de desconexión. Luego Indonesia ya fue cuando empezamos a darle un poco las vueltas a la cabeza y cómo lo reestructuramos, porque ahí teníamos que resolver 3 dudas. Es, oye, yo sé que tengo un problema, sé que nadie lo ha hecho, pero ¿cómo lo voy a resolver yo? ¿Cómo vamos a hacer de esto un negocio? Es decir, el business plan y demás.
Y la tercera decisión, y más importante, es estoy dispuesto a dedicarle 10 años de mi vida probablemente a mover esto, a estar sin cobrar no sé cuántos años y arriesgar, porque esto exige pasta. Y bueno, pues eso fue un poco la decisión. Yo la tomé. ¿Y eso después de Filipinas e Indonesia lo hiciste en Malasia? Sí, o sea, en Malasia fue el business plan, pero en Indonesia fue darle, ya ir cocinándolo. Y ya desde ahí, bueno, ya me volví a España. Otra decisión que tuve que tomar fue, oye, ¿sigo en Suecia o no? Y eso también, pues bueno, a mí esto me ha pesado un poco. No me costó volver, o sea, perdón, me costó mucho volver. ¿Ah, sí? Sí, porque mi decisión era montar la empresa, pero mi decisión no era dejar Suecia. Sin embargo, el montar la empresa, de alguna manera, me obligaba a volverme de Suecia. ¿Por qué? Pues porque yo no me veía capaz de, en un país donde tengo 0 contactos, en un país donde vivir te cuesta 3.000 euros al mes, vivir, o sea, no estoy hablando ya de irte de restaurantes, sino vivir es caro. Entonces decía, joder, pues si quiero montar esto, yo creo que lo suyo es que me vuelva. Pero yo mentalmente estaba muy a gusto en Suecia, yo hubiera seguido. ¿Qué año vuelves? En el 19. Después de Malasia, Ya no vuelves a Suecia. Cogí a coger las cosas y me volví, sí. Entonces, más o menos, pues en julio del 19 o así, es cuando me volví, empecé ya a trabajar en esto y en enero del 20 ya, pues ya, bueno, en marzo del 20 ya sabéis lo que pasó, el COVID, que me vino bien. Yo creo que soy una de las pocas personas que me vino bien, porque en ese momento había conseguido un contrato de consultoría con otros suecos. Es decir, mientras, o sea, yo ya había llegado a la conclusión de que era imposible montar una empresa sin ingresos y empezar algo así tan duro, porque un software pues exige una inversión bastante potente y de nuevas, porque tenía 24 años. Entonces digo, joder, necesito algo que no me agobie, ¿no? Entonces me salió la oportunidad de trabajar de consultor para unos suecos, que bueno, era una empresa española otra vez, que en este caso estaban ejecutando los túneles del bypass de Estocolmo. El bypass de Estocolmo es un proyecto que creo que históricamente es el más grande, es la mayor inversión en infraestructuras que ha hecho el país en la historia. Son 3.000 millones de euros. Y nosotros teníamos un lote con una empresa española que se llama SICE, de la instalación de una parte de los sistemas electromecánicos del túnel. Instalábamos unos sistemas de tráfico, ¿no? Pues unos mensajes de los paneles de LED que hay en las autovías y autopistas, en este caso pues en los túneles, y todo eso integrado con un sistema madre que es digamos el cerebro del túnel tecnológico, que es lo que pues manda las señales y tal y cual. Bueno, principalmente esto, y luego había algún sistema más, ¿no? Había 6 sistemas. Y yo ahí pues entré un poco de la misma manera, pues alguien que sabe de Suecia, alguien que habla ambos idiomas y un poco, obviamente siendo consultor no puedes tener una posición de poder, pero sí que me metieron en el equipo yo fui el segundo, o sea, la empresa tenía el project manager y yo, entonces bueno, ahí fuimos orquestando las cosas y montamos una organización en ¿Hasta qué tiempo estuviste aquí de consultor? Hasta hace un año o así. Sí. O sea, del 20 al 24. Sí, más o menos. En España, ya. Yo ya trabajaba en remoto total, a ellos les valía, teníamos un buen acuerdo, yo trabajaba a tiempo parcial y bueno, montamos SICE Nordics. ¿SICE? Sí, bueno, SICE es la empresa y la filial sueca es SICE Nordics y yo fui el empleado número 3, bueno, empleado, Entonces, bueno, montamos una organización, ahora yo creo que serán 40 o así. El bypass de Estocolmo sigue siendo el proyecto estrella, pero hemos hecho, bueno, yo me incluyo porque me siento un poco parte de todo eso, pero hemos hecho también unos túneles en Gotemburgo, estábamos en el metro de Estocolmo y bueno, la verdad es que bastante interesante también como ingeniero civil de caminos que no has visto un sistema electrónico en tu vida, pues que también lo puedes hacer. Porque al final la parte técnica no lo haces tú y coordinar equipos y coordinar cosas y leerse un contrato es cosa que en fin, que es bastante común y
y creo que nos ayudó bastante también en la experiencia de haber tenido un proyecto en Suecia con los dramas que había tenido también para estructurar las cosas bien y montar un sistema de trabajo. Y esa es un poco la historia profesional. Yo ahora me dedico de forma plena a mi empresa. ¿A esa empresa? No. ¿A la empresa lo dejas? A la mía, años? sí. Yo ahora me dedico plenamente a Odey. Somos un equipo de 7 personas y estamos creciendo. Estamos ya trabajando con algunas empresas líderes en España y la verdad es que muy contento. ¿Cuándo la creas esta? Se constituyó en el 2023. Y es para implantar un sistema de control de obras. Eso es. Nosotros, nuestra visión a largo es automatizar la construcción. Con pinzas. Obviamente no es el 100% de todo, ¿no? Pero yo creo firmemente que fácilmente el 50% del trabajo de un jefe de obra se puede automatizar con tecnología de aquí a 3 años. 3, 5 años, no más. Lo que pasa es que esto necesita una base tecnológica que ahora mismo no existe porque se usa todo en papel y boli. Entonces nosotros lo que tenemos es un software que es propio, que lo hemos hecho nosotros, que es modular, entonces podemos entrar en una empresa con funcionalidades muy sencillas, es decir, no tienes que entrar con todo el bloque, con un bulldozer y arrasar con todo lo que hay. Puedes meter una funcionalidad tan sencilla como sacar fotos del WhatsApp. Sacas fotos y al final las fotos quedan geoposicionadas y de esas fotos después puedes derivar y seleccionar, oye, esto es una incidencia o esto es un cambio de contrato o esto es me da igual, una foto sin más y todo queda geoposicionado, todo lleva la etiqueta de quien ha sacado la foto y empiezas a darle un valor al dato. ¿Vale? En lugar de andar con todo desestructurado, empiezas a ordenar las cosas y eso es lo que después nosotros estamos convencidos que va a dar pie a las empresas a dentro de 5 años poder automatizar cosas. La gente hoy en día habla de IA, se les llena la boca de automatizaciones y tal, ya, pero la IA funciona con datos y tú tienes todo en libretas y en archivadores. Entonces, si tú no tienes un dato del que tirar, eso no va a funcionar para nada, ¿no? Entonces, eso es un poco nuestra misión y lo que estamos trabajando.